Hola, saludos a todos. Muchas gracias por ver este video y por querer aprender con nosotros sobre este tema tan interesante que tiene un papel preponderante en el estudio de las arritmias cardíacas, como lo son los síndromes de preexcitación. Pues bien, vamos allá. Vamos a aprender sobre síndrome de preexcitación. Para allá vamos. No podemos iniciar a hablar de un tema tan complejo sin explicar de una forma sencilla el sistema de conducción eléctrica normal del corazón. Ya hemos mencionado en otros videos que el corazón lo podemos comparar con una casa, la cual tiene cavidades como la casa tiene cuartos. Tiene puertas, que en el corazón serían las válvulas, y las casas tienen paredes. Asimismo, el corazón también tiene paredes, pero estas paredes son musculares. Al igual que las casas, dentro de las paredes tiene cables eléctricos que son los que permiten que se enciendan los focos de las luces, como las luces que yo tengo en este momento. Asimismo, el corazón tiene un sistema de conducción eléctrico que está liderado por el nodo sinusal, que es lo que llamo planta madre, que es el que inicia el impulso para que el corazón se contraiga. El nodo sinusal, envía impulso entre 60 y 100 veces por minuto. Pero este impulso que nace en el nodo sinusal se debe distribuir a través del corazón, a través de fascículos, que son normalmente 3 fascículos. Estos fascículos lo unen con el nodo auriculoventricular. La conexión del nodo sinusal con el nodo auriculoventricular se da a través de los siguientes fascículos. El primero es el fascículo anterior, o también conocido como Bachmann, que discurre delante de la vena cava superior y proporciona un haz adicional hacia la aurícula izquierda. Transcurre por la porción anterior del septum. El segundo fascículo, que es el fascículo medio o de Wenckebach, transcurre detrás de la vena cava superior y proporciona un haz adicional hacia la aurícula izquierda en algunas ocasiones y desciende por la porción media del septum. El tercer fascículo es el fascículo posterior, también conocido como Torel, el cual desciende por las crestas terminales. Y luego estos fascículos es lo que permite que se comunique con lo que consideramos una segunda planta, que es el nodo auriculoventricular, el cual tiene capacidad de enviar estímulos entre 40 a 60 latidos por minuto. Yo lo llamo una segunda planta porque si falla el nodo sinusal por alguna razón, el nodo auriculoventricular puede tomar el mando manteniendo la vida del paciente. En este punto sucede un retraso fisiológico, el cual ocurre por las características estructurales y funcionales del área donde se encuentra localizado. Y este retraso es evidenciado en el electrocardiograma por el intervalo PR, que tiene una duración normal de 120 a 200 milisegundos. Posteriormente, se va a dividir en 2 fascículos adicionales, uno que va a discurrir hacia el lado derecho, que se conoce como rama derecha, y otro que discurre hacia el lado del ventrículo izquierdo, llamado rama izquierda. A este nivel también se puede generar estímulos capaces de generar otro latido, pero a una frecuencia muchísimo más baja que si la comparamos con los generados con el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Esto lo hace en un torno a 20 o 40 latidos por minuto. Pues esa sería una explicación sencilla del sistema de conducción normal, al menos lo más sencillo posible. Nosotros normalmente no sentimos nuestro corazón latir, pero está latiendo. Ahora mismo mi corazón está palpitando y sin embargo yo no puedo percibirlo. Pues la percepción de estos latidos sin una causa que lo justifique es lo que comúnmente nosotros llamamos como palpitaciones, la percepción de los latidos cardíacos. Lo que debemos aprender a discernir es si estas palpitaciones están causadas por causas fisiológicas, es decir, por causas normales, o todo lo contrario. Estas palpitaciones están causadas por una enfermedad. Recordemos que taquicardia es una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. En algunas condiciones la frecuencia cardíaca puede ser superior a 100 latidos en reposo,
como en el caso del paciente que tiene fiebre, la situación de estrés emocional o incluso el ejercicio o situaciones de dolor. El embarazo es una causa de taquicardia fisiológica. La tenemos que tener presente. Otras causas como por ejemplo medicamentos o el uso de drogas ilícitas. Sin embargo, debe de llamar la atención siempre una frecuencia cardíaca que sea superior a 120 latidos por minuto cuando el paciente está en reposo. Aquí quiero tomar el tiempo de hacer una reflexión. Decir taquicardia es meter en una bolsa una gran cantidad o una gran variedad de alteraciones del ritmo cardíaco. Por lo tanto, es lógico comprender que no todas las arritmias se tratan de la misma manera. Por ende, se debe diagnosticar adecuadamente como primer paso para luego, en base a qué tipo de arritmia nos estamos enfrentando, ahora sí, decidir el tratamiento adecuado para cada tipo de arritmia. Por eso, no debes automedicarte y debes acudir a un médico que sea debidamente capacitado para hacer un diagnóstico adecuado y un abordaje competente. No que a veces pasa todo lo contrario, tratan y luego diagnostican. En el contexto de las arritmias es un poco complejo porque no se presentan todo el tiempo. Incluso el paciente puede no presentar síntomas durante un largo tiempo, que puede ir días, meses o semanas. Si el paciente tiene síntomas y acude rápidamente a un centro donde se le puede hacer un electrocardiograma en el contexto de la arritmia, se puede tomar o hacer un registro de la arritmia y ser interpretado por un médico calificado. Y ya así tenemos un diagnóstico. De lo contrario, lo ideal es hacer un holter del ritmo, que es un dispositivo automático que el paciente lo trae consigo durante 24 horas y este dispositivo monitoriza el ritmo cardíaco durante todo este tiempo. El holter del ritmo puede realizarse en un día normal, o mejor dicho, debe realizarse en un día rutinario, donde el paciente se ve sometido a estrés y a toda una gran variedad de factores. No se vale poner un holter en un día en el cual el paciente va a estar sentado haciendo nada. Otras cosas que es de gran utilidad es reconocer los factores que desencadenan las palpitaciones para poder hacerlo y así poder aumentar las posibilidades de registrar la arritmia. En el caso que el paciente cuando tenga síntomas y lleve el holter, debe llevar un registro. Por ejemplo, si el paciente siente síntomas a las 4 de la tarde, debe anotarlo: a las 4 de la tarde me sentí mal. Así tu cardiólogo podrá revisar si efectivamente presentaste una alteración del ritmo cardíaco a esa hora. Bueno, hablemos de los medios diagnósticos para investigar una arritmia. Lo fundamental es, como en toda patología, hacer un interrogatorio detallado y adecuado, porque el interrogatorio nos proporciona características de cada tipo de arritmia. Por ejemplo, si se presentan durante el ejercicio o si las arritmias se presentan preferentemente durante el reposo o cuando el paciente toma café, té o bebidas energizantes desencadena la arritmia, o después de una borrachera el paciente presenta arritmia. El paciente siente manifestaciones en el cuello como si fuese un sapo. ¿En qué circunstancias se inician las arritmias? Es importante. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué condiciones las alivian? Entre otras cosas. El síndrome de preexcitación, ese retraso fisiológico que debería de ocurrir en el paso del estímulo de la aurícula al ventrículo, no ocurre, puesto que existen comunicaciones anormales entre sí o entre las aurículas y los ventrículos, saltándose la comunicación eléctrica normal y yéndose por otra parte, como si de un atajo se tratara. Y así, de esa forma, llega más rápido el estímulo a los ventrículos. La existencia de un síndrome de preexcitación se ve reflejada en el electrocardiograma con un PR más corto de lo normal. La duración normal del PR va de 120 a 200 milisegundos. En este caso estaría menor de 120 milisegundos. Existen dos síndromes de preexcitación, los cuales son el síndrome de Wolff-Parkinson-White y el síndrome de Long-Gannon-Levin. Y cada uno tiene características que son apreciadas en el electrocardiograma. En un 98% de los casos, este se debe a la presencia del haz de Kent, que es una conexión anormal la cual une la aurícula con el ventrículo a través del surco auriculoventricular y se localiza más frecuentemente en el lado izquierdo. En el 2% es causado por el haz de Magen, que forma una conexión aurículo-fascicular o nodo fascicular.
Habitualmente es una entidad nosocomial que se incluye dentro del denominado PR corto. En cuanto a su etiología, existen las formas adquiridas, las formas congénitas, las heredables, las no heredables, dependiendo de qué manera se analice. La forma familiar se hereda con un rasgo genético autosómico dominante. En un video hablamos sobre y explicamos qué es esto, así que te voy a dejar el link aquí para que lo veas. Y se ha relacionado con el gen PRKAG2 que codifica la proteína quinasa AMP activada, responsable de transportar y conservar la energía del corazón. Una mutación en este gen podría explicar la susceptibilidad del corazón a las crisis de taquicardia. Se ha identificado la mutación en el brazo largo del cromosoma 7, específicamente a nivel del 7q34 o q36. Ahora hablemos en específico de cada uno de los síndromes de preexcitación. Vamos a hablar inicialmente del síndrome de Wolff-Parkinson-White. El síndrome de Wolff-Parkinson-White, intervalo PR corto, onda delta en la rama ascendente de la onda R, dirección opuesta del segmento ST y de la onda T a la del complejo QRS ancho. Este es un síndrome de preexcitación cuyo principal síntoma suele ser la presencia de taquiarritmias o palpitaciones esporádicas, que pueden ser incluso sostenidas de duración larga. Hablemos sobre los tipos de conducción con las vías accesorias cuando éstas están presentes de forma anormal. La primera, en general rápida, una vía rápida, sin retraso. La segunda sería una conducción con decremento lenta, como en el nodo auriculoventricular, sobre todo en casos de vía accesoria en la zona posteroseptal, que conduce solamente de manera retrógrada, es decir, de abajo hacia arriba. Y el haz de Magen. Las taquicardias en el síndrome de Wolff-Parkinson-White. La primera es la taquicardia por reentrada auriculoventricular. Es ortodrómica en más del 85% de los casos. En este tipo de taquicardia se da a través del sistema de conducción normal y sigue la dirección fisiológica. La taquicardia se caracteriza porque el complejo QRS es estrecho con conducción descendente por el nodo auriculoventricular y ascendente por la vía accesoria. El segundo tipo es la taquicardia auriculoventricular antidrómica. En este tipo de taquicardia la dirección del estímulo está invertida a la conducción normal y es lo que explica las características de la taquicardia, la cual presenta QRS anchos. Ahora le explico por qué pasa eso. El QRS está ancho porque la conducción es descendente a través de la vía accesoria y ascendente por el nodo auriculoventricular u otra vía accesoria. El tercer tipo es la fibrilación auricular. Si la vía accesoria tiene un tiempo refractario descendente corto, dominan complejos QRS ancho. Se observa una taquiarritmia importante y puede aparecer fibrilación ventricular que compromete la vida del paciente. La cuarta, que es menos frecuente, es la taquicardia auricular o el flóter auricular con conducción descendente por la vía accesoria. Esto nos da un QRS ancho. El cuadro clínico e historia natural de la enfermedad. Bueno, pues bien, el cuadro clínico se va a caracterizar sobre todo por presentar episodios de palpitaciones en aproximadamente el 50% de las personas que presentan síndrome de preexcitación en el electrocardiograma en reposo. Habitualmente aparece por primera vez en la infancia o incluso en pacientes adultos jóvenes. Raramente se va a presentar síntomas en personas mayores de 50 años. La fibrilación ventricular puede ser la causa del primer síntoma, que suele ser manifiesto por síncope que precisan hospitalización y riesgo aumentado de muerte súbita. Ya nosotros tenemos en este canal videos en los que hablamos de muerte súbita y sobre el síncope. Te invito a que lo veas si aún no lo has hecho. Te voy a dejar el link por aquí. Durante los episodios de arritmia, la frecuencia cardíaca estará acelerada en torno a unos 140 o 250 latidos por minuto. En los casos con vía accesoria lenta, la taquicardia suele ser un poco más lenta, entre latidos que van de 120 a 140 latidos por minuto. Y a menudo suele ser de larga duración o persistente, lo que puede ocasionar taquimiocardiopatía e incluso insuficiencia cardíaca. ¿Cómo se diagnostican los síndromes de preexcitación? Bueno, de forma inicial estaría el electrocardiograma. En el Wolff-Parkinson-White los signos de preexcitación se caracterizan por lo siguiente:
un intervalo PR corto menor de 120 milisegundos y complejos QRS ancho mayor de 120 milisegundos. Característica fundamental: la presencia de una onda delta de crecimiento más lento. A menudo los segmentos ST y la onda T de dirección opuesta a la onda de mayor voltaje del complejo QRS. Los signos de la preexcitación pueden ser discretos, especialmente cuando la vía accesoria está alejada del nodo sinusal. Por ejemplo, los que se encuentran en la pared libre en el lado izquierdo. Si la interpretación del electrocardiograma es difícil, se puede repetir el registro tras la administración de 6 miligramos de adenosina, que la adenosina bloquea el nodo auriculoventricular y revela la conducción por la vía accesoria más fácilmente. Pero ojo, esta maniobra debe de realizarse en una unidad hospitalaria y por un personal debidamente capacitado, de preferencia un cardiólogo electrofisiólogo, ya que es posible la existencia de emergencias posteriores al procedimiento. En presencia de las de Mahan, se puede observar una imagen de preexcitación no clara o intervalos PR normales con bloqueo incompleto de rama izquierda y la presencia de una onda delta marcada. Durante los episodios agudos se detectan las taquiarritmias. El estudio electrofisiológico se realiza para confirmar la existencia de una vía accesoria, el número de vías accesorias y su localización, para valorar la capacidad de conducción, el periodo refractario descendente y ascendente y para tratar de reproducir la taquiarritmia. De esta manera se puede detectar el punto exacto de la presencia de la vía accesoria y proceder a la ablación de la misma. La ablación cardíaca es el procedimiento que se utiliza para crear cicatrices en pequeñas áreas del corazón que pueden estar involucradas en sus problemas del ritmo cardíaco, evitando con este procedimiento que las señales o los ritmos eléctricos anormales se vuelvan a repetir. Creo que la forma más sencilla de explicar la ablación o el estudio electrofisiológico es cuando se nos daña el carro o coche, o como le llaman. Nosotros lo llevamos al mecánico y este tiene un dispositivo que permite valorar el amperaje o carga eléctrica. Pues es similar, sin embargo, se trata esta vez a través de catéteres. Estos catéteres se insertan en las aurículas y permite detectar dónde está el problema para posteriormente quemarlo y que ya el impulso eléctrico siga su circulación a través del sistema eléctrico normal. El diagnóstico diferencial, pues la morfología de los complejos QRS en la preexcitación puede imitar incluso al infarto del miocardio, al bloqueo de rama de la TGI o a la hipertrofia ventricular. En cuanto al tratamiento, debemos clasificar el contexto clínico. ¿Estamos hablando de un tratamiento en un contexto de emergencia o estamos hablando del tratamiento para la arritmia de forma crónica? Entonces hablemos del tratamiento para el control de la arritmia de emergencia. En primer lugar, el objetivo inicial, claro que será la interrupción del ataque de la taquiarritmia. En segundo, el enfermo con taquiarritmia y complejos QRS anchos por la preexcitación se debe utilizar fármacos antiarrítmicos que inhiben la conducción por la vía accesoria, y el principal actualmente es la propafenona. En segundo lugar, la amiodarona, o realizar la cardioversión eléctrica. Mucha precaución con usar en estos pacientes adenosina, ya que en estos enfermos la adenosina, al bloquear el nodo auriculoventricular, puede provocar fibrilación ventricular porque perpetúa el paso por la vía accesoria. En los enfermos con FA y signo de preexcitación también va a ser peligroso el uso de medicamentos como digoxina, verapamilo, diltiazem, beta bloqueante, y en algunos casos se ha reportado incluso la amiodarona. Para el tratamiento de la arritmia crónica en los pacientes con síndrome de preexcitación, debemos determinar si la preexcitación es asintomática. El paciente no necesita tratamiento farmacológico. Aquí se debe de recalcar que el tratamiento curativo del síndrome de preexcitación no es el tratamiento farmacológico, sino el estudio electrofisiológico y la posterior ablación percutánea de la vía accesoria. La taquicardia de reentrada auriculoventricular en presencia o de fibrilación auricular con preexcitación. La ablación percutánea siempre va a ser el tratamiento de elección. En los enfermos que no dan su consentimiento para la ablación, se puede tratar con propafenona o con flecainida en personas sin enfermedades cardíacas orgánicas. En pacientes con alteraciones estructurales podemos hacer uso de la amiodarona, pero tenemos que tener presente las afectaciones que presentan los pacientes cuando se toma amiodarona de forma crónica. También tenemos un video sobre amiodarona, si quieres ver aquí te dejo el link.
El síndrome de Wolff-Parkinson-White con fibrilación auricular, con conducción rápida o taquicardia por reentrada auricular, que son mal toleradas. El tratamiento inicial será la ablación percutánea. Hablemos de la taquicardia de reentrada auriculoventricular sin preexcitación en el electrocardiograma en reposo. Sin preexcitación. Lo ideal es la realización de un estudio electrofisiológico y la ablación posteriormente. En los enfermos que se niegan a este procedimiento estaría indicado el uso de fármacos, como por ejemplo, en esto sí, sin preexcitación, sí podemos utilizar beta bloqueantes, podemos utilizar diltiazem, podemos utilizar verapamilo, flecainida o propafenona en personas sin cardiopatía orgánica. En pacientes que tengan cardiopatía orgánica podemos hacer uso de amiodarona, digoxina o sotalol. El tratamiento farmacológico. La verdad es que ningún fármaco antiarrítmico es capaz de eliminar por completo este tipo de arritmia. Se pueden utilizar beta bloqueantes, verapamilo o diltiazem en enfermos sin preexcitación en electrocardiograma en reposo, propafenona o eventualmente amiodarona. No se debe utilizar digoxina en monoterapia en los enfermos con taquicardias por reentrada auriculoventricular o con fibrilación auricular y preexcitación en el electrocardiograma en reposo. Como número 3, si los episodios de taquicardia son infrecuentes y son bien tolerados, se puede considerar en estos casos la administración aislada de un comprimido a demanda en caso de la presencia de arritmia. El tratamiento invasivo, pues la ablación percutánea de la vía accesoria garantiza la curación por completo, con un riesgo menor que si lo comparamos con el riesgo relacionado con mantener las taquiarritmias secundarias al síndrome de preexcitación, pues se puede causar una taquimiocardiopatía. Si el paciente necesita tratamiento para la arritmia, es posible proponer la ablación como primera opción. Se debe orientar la ablación si el tratamiento farmacológico es ineficaz o aparecen efectos adversos. Por ejemplo, que el tratamiento hipotense al paciente, es decir, que le baje la presión arterial y sea asintomática. Los síntomas de la hipotensión principalmente serían el desvanecimiento, el decaimiento, sudoración profusa, entre otros síntomas. La ablación está claramente indicada en caso de antecedentes de fibrilación auricular relacionada con la preexcitación, episodios de fibrilación o flóter auricular conducidos por la vía rápida con elevada frecuencia cardíaca, las taquiarritmias que provocan inestabilidad hemodinámica y episodios de arritmias bien toleradas y sumamente molestas para el paciente. Los estudios electrofisiológicos y las ablaciones de las vías accesorias se realizan cada vez con mayor frecuencia en casos asintomáticos, incluso cuando tienen un periodo refractario descendente de la vía accesoria menor a 240 milisegundos, cuando la taquicardia de reentrada auriculoventricular inducida provoca fibrilación auricular con signo de preexcitación o se evidencia la presencia de vías accesorias múltiples. Se debe valorar el estudio electrofisiológico también en enfermos jóvenes asintomáticos con preexcitación persistente en el electrocardiograma, también en la prueba de esfuerzo y en casos que se confirme un periodo refractario de vía accesoria corta. Se debe considerar también la ablación. Pues hablemos del síndrome de Long-Gannon-Levin. El síndrome de Long-Gannon-Levin fue descrito en 1952 por Long-Gannon y Levin. De ahí el famoso nombre usado actualmente, síndrome de Long-Gannon-Levin. Está considerado un síndrome de preexcitación. El síndrome de Long-Gannon-Levin puede afectar aproximadamente a una de cada 50.000 personas. Varias anomalías estructurales se han propuesto como la base posible del síndrome de Long-Gannon-Levin, incluyendo la presencia de fibras de James, de las fibras de Mahanes, de la fibra de Becher-Macher y de un nodo sinusal autonómico subdesarrollado o hipoplásico. Cada una de estas fibras solo se puede identificar histológicamente. Así, a menos que otros estudios demuestren anomalías estructurales o funcionales definitivas, el diagnóstico del síndrome de Long-Gannon-Levin sigue siendo un diagnóstico fundamentalmente electrocardiográfico y clínico. En ausencia de enfermedades cardíacas estructurales significativas, el índice de mortalidad parece ser
muy bajo. Los pacientes pueden presentar un episodio agudo de taquicardia o una historia de síntomas subjetivos de taquicardias paroxísticas, repentina, esporádica y de duración corta. En el diagnóstico es preciso realizar principalmente un examen físico exhaustivo para la taquicardia, incluyendo un electrocardiograma en reposo para documentar el ritmo y estudiar la historia familiar de las arritmias. En segundo caso, la historia subjetiva de paroxismo recurrente de taquicardias. Y en el tercero, los electrolitos. Se deben hacer estudios, principalmente de electrolitos como el calcio, el magnesio, el sodio, el potasio. Se debe valorar los niveles hormonales de las hormonas tiroideas y el perfil de lípido. Un monitoreo Holter o un monitoreo implantable puede resultar de gran utilidad para documentar el ritmo durante episodios sintomáticos agudos. En quinto lugar, otra manera de buscar es a través de las pruebas de esfuerzo, que puede desenmascararlo. En cuanto al diagnóstico diferencial con el síndrome de Wolff-Parkinson-White, a pesar de parecer muy similar el Wolff-Parkinson-White y el síndrome de Long-Ganon-Levin, existen diferencias que son fundamentales con respecto al tratamiento farmacológico electivo. Estos síndromes son entidades pertenecientes a las denominadas enfermedades raras del corazón. Entre estas enfermedades raras del corazón tenemos el síndrome de Brugada, que es una canalopatía, el síndrome de QT largo, el síndrome del QT corto y los síndromes de preexcitación. Son habitualmente subdiagnosticadas y de ahí quizás su denominación de raros. Pero no es que sean tan raros, lo que pasa es que no se está diagnosticando. Las diferencias fundamentales son: el síndrome de Long-Ganon-Levin tiene un intervalo PR acortado debido a la presencia del camino dado por la vía accesoria que evita el nodo auriculoventricular, pero el QRS es normal porque el camino accesorio, o sea la fibra de Jens, se une directamente con el nodo auriculoventricular y no despolariza los ventrículos directamente porque sigue el camino de conducción típico por el sistema de His-Purkinje. No aparece onda delta como sí aparece en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, y los complejos QRS, ya lo habíamos explicado, suelen ser estrechos, pues no suelen existir alteraciones de la conducción interventricular. Cuando se producen cuadros de taquicardia son de carácter antidrómico. No suele ser tan frecuente la asociación de fibrilación auricular concomitante durante las crisis, como suele pasar más frecuentemente en el síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Y cuál es el pronóstico de los pacientes portadores del síndrome? Ninguno de los estudios ha demostrado un riesgo creciente de mortalidad repentina o la supervivencia disminuida para los pacientes que tenían los criterios para el diagnóstico del síndrome de Long-Ganon-Levin. Las bases terapéuticas actuales de su tratamiento. Raramente la terapia médica farmacológica fracasa, pero hay pacientes en los que no resulta efectivo, existiendo pacientes que continúan teniendo síntomas recurrentes e incluso intolerables. En tales casos extremos se utiliza la ablación de radiofrecuencia del nodo y posteriormente la implantación de un marcapaso externo o incluso cardiodefibriladores implantables, que es lo que nosotros conocemos como DAI. Esto destruye la ruta adicional utilizándose catéteres o sondas que se insertan dentro del cuerpo para que llegue hasta el corazón. Ya eso lo hemos explicado. La tasa de éxito de este procedimiento oscila entre el 85 y el 95% dependiendo de la localización de la ruta extra o adicional, y ya con eso se puede hacer uso de fármacos como el verapamil, beta bloqueante o incluso dioxina. Bueno, esta es la información que traía para ti el día de hoy. Si la información te ha sido de utilidad, te invito a que te suscribas al canal, nos regales un like, deja tus comentarios acá que vamos a estar respondiendo, y gracias a ti por ver nuestros videos. Gracias porque esto nos permite crecer. Así que deja tu comentario, danos tus likes y permítenos crecer. Así que muchas gracias por ver nuestros videos.